Hola, bienvenidos una semana más a su programa favorito, Los Amos del Multiverso. Y conmigo está, pues bueno, hoy Ricky no pudo venir, tuvo un asuntillo ahí que no me quiso decir, pero bueno, él fue el que escogió el tema de hoy y vamos a hablar de una de las historias yo creo que más legendarias y clásicas, no solo de Marvel, sino de, pues en general, de los cómics mainstream americanos. Bueno, antes que nada, pues quiero invitarlos. Hoy empezamos un poquito tarde, pero normalmente los sábados tenemos nuestro live en vivo a las 12 en punto, al mediodía. Pero hoy por una que otra complicacioncilla empezamos media hora después, pero bueno, aquí estamos. Los invitamos a que sigan nuestras redes, Los Amos del Multiverso, aquí en Facebook y también el canal de YouTube. Este video se sube los lunes y bueno, lo pueden volver a ver las veces que quieran. Y bueno, ¿de qué estamos hablando ahora? Pues vamos a hablar de Dark Phoenix Saga, o como se conoce en Latinoamérica, la saga de Fénix Obscura. Una de las historias, como decimos, con más repercusiones, más importantes, pues que es todo ya un clásico. Bueno, esta historia sucede dentro de las páginas de Uncanny X-Men, lo que fue el primer volumen, y es del número 129 al número 138 de la edición americana. Esto fue por ahí de finales de los 70s, principios de los 80s, y recordemos el equipo creativo que ahorita pues ya tiene estatus de legendario. El escritor era Chris Claremont, Christopher Claremont, que él estuvo desde el reinicio, se puede decir, del equipo nuevo, cuando entra Storm, cuando entra Wolverine, cuando entra Nightcrawler, cuando entra Coloso. Y bueno, él va desarrollando su historia. El dibujante es John Byrne, que él se hizo famoso precisamente en estas páginas, en este título, pero que también pues dibujó muchos otros superhéroes, y por los cuales también es muy recordado, entre los cuales, aparte de los X-Men, está Iron Fist, también están los Cuatro Fantásticos, que tuvo un run excelente y muy largo. Justo cuando dejó los X-Men, siguió con los Cuatro Fantásticos. Después hizo el Superman, ese legendario post-crisis. Y bueno, ha hecho muchas historias más. Pero esas son como que las famosas. Y en estas páginas fue cuando se hizo una superestrella, cuando se hizo famoso. Terry Austin, él es el entintador. También uno de los entintadores más prolíficos. Y es todo un artista. Saludos. Y bueno, en la edición estaba Jim Salicrup, y el mero jefe de aquellos entonces era ni más ni menos que, ay, ya se me fue el nombre, Roger Stern, no, ahorita se los digo, Jim Shooter. Jim Shooter era el editor jefe. Roger Stern también empezó y la historia la termina Jim Salicrup. Y bueno, esta historia se divide normalmente en dos partes. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque antes, como hemos mencionado, las historias no estaban escritas para el trade. ¿Qué significa? Que no se hacían 7 números y entendías todo. Era más bien una continuidad y todo tenía una repercusión. De esta manera hay dos formas en las que se puede ver esta historia. La primera la divide en dos partes, que sería, la primera parte sería del número 101 al 108, que sería la saga de Fénix. Y la segunda parte es la que yo menciono, es la saga de Fénix Obscura. ¿Por qué dos partes? Porque en la primera, que es del 101 al 108, vemos cómo Jean Grey, que es la protagonista, adquiere estos poderes increíbles, de proporciones galácticas. Y bueno, ahí es donde ella se hace como el anfitrión de este ente que es el Fénix, o la fuerza del Fénix. Ella es el primer recipiente humano del que conocemos. Y bueno, en esa historia sucede cuando ella obtiene sus poderes, la que se llama la saga de Fénix.
Y bueno, concluye en lo que es como que los primeros indicios de que el poder estaría fuera de control, que es el número 108. Por cierto, el primer número que dibujaría ya John Byrne dentro de este título. Y bueno, Dark Phoenix básicamente es la segunda parte en la cual trata de cómo este poder es demasiado para que ella lo pueda controlar. Y recordando el viejo adagio, el poder corrompe. Entonces, el poder absoluto suponemos que corrompe absolutamente. Y esto es lo que sucede. Recordemos que las historias estaban encadenadas y hay muchas escenas que en los libros, de los cuales voy a mencionar las versiones que existen, de los libros vemos una historia que es básicamente donde sucede todo, pero hay ciertos indicios que nos dicen, pues, ¿qué pasó? Son cosas que suceden entre estos números, desde el 101 hasta el final en el 138. Entonces, es bastante tiempo, son bastantes nudos que se van haciendo. ¿Y por qué es legendaria esta historia? Creo que sí vale mucho la pena mencionarlo. Chris Claremont tenía apenas unos años. Recordemos que Chris Claremont es el padre moderno de los mutantes. Sí, Stan Lee y Jack Kirby crearon los X-Men, pero para estos entonces, para los 70s, era el título menos vendido de Marvel. Recordemos que todos como que tuvieron su auge, pero los X-Men terminaron siendo un libro en donde reimprimían. Eso cambió para el número por ahí 94, 95, en donde se le da un impulso nuevo, se le cambian de personajes. Eso sucede en Giant Size X-Men 1 o X-Men Gigante 1. Ahí todavía no escribía Claremont, pero para el primer número de la serie, que sería ya el 94, Claremont entraba como escritor. Y bueno, su run sería uno de los más largos en la historia, duraría 15 años, empezó alrededor, no tengo muy bien la fecha, creo que es 76 por ahí, y termina hasta 1991. Él definió todo lo que hemos visto en las películas, todo, todo. Él definió la personalidad de Wolverine, él definió muchas de las personalidades de los miembros que ya existían, incluso de los miembros originales, y obviamente definió desde cero a todos los personajes que conocemos, a Storm, a Coloso, y bueno, esta historia en particular es una de esas historias que define cómo funcionaba la dinámica entre todos. Si podemos ver, llevaban ya ciertos años los mutantes ya con los personajes nuevos, pero bueno, aquí le quisieron dar como que una vuelta de tuerca. Recordemos que las historias antes estaban muy pegadas, quisieron introducir nuevos personajes y bueno, vaya que aquí se ve. En esta historia vemos las primeras apariciones de Kitty Pryde, aquí la vemos en verdecito, o Shadowcat, o Sprite, o bueno. También tenemos la primera aparición, perdón, de la Reina Blanca o Emma Frost, y también tenemos la aparición de Dazzler. En 2 números presentan 3 personajes, y bueno, otro de los personajes que se puede decir que son como villanos es un club de gente muy poderosa, dentro de los cuales estaba un círculo más cerrado que se llama el Hellfire Club o el Club del Fuego Infernal. Y bueno, este club tenía como intención hacerse de más poder. ¿Y cómo hacerlo? Pues mediante muchas maneras. Eran industrialistas, eran políticos, entonces tenían muchos círculos de influencia. El círculo más cerrado o el grupo más cerrado de más poder eran mutantes y pues obviamente querían hacer a un lado al profesor Javier y a sus estudiantes. Eso era un plot que se venía ya estudiando desde antes. Y bueno, a final de cuentas logran capturarlos y el enfrentamiento con este club, que como muchos sabrán es una referencia obligada, es una referencia muy directa a la serie de los Vengadores, pero no los Vengadores de Marvel, sino la serie británica de los Vengadores. Recordarán a Emma Peel y a John Steed,
que era una muchacha agogó, y un señor que vestía muy clásico. Esa serie de los 60 se llamaba Los Vengadores. Y hay un capítulo muy específico que se llama A Touch of Brimstone, o un toque de, ay, se me fue el nombre de azufre, creo que es, en donde presentaban un círculo interno y había una reina blanca, una reina negra, vestida, vestida muy, muy parecido a como viste la reina blanca y la reina negra de los cómics. Los personajes principales también estaban vestidos de época, de Eduardianos, de Edwardian, y bueno, es como que su homenaje de Chris Claremont a esa serie de aventuras de los 60. Bueno, el primer ataque en el que logran capturarlos es muy, muy exitoso para el Hellfire Club, pero el segundo round pues va para los X-Men. Esto lo estoy contando de una manera rapidísima, pero ¿qué es lo que sucede? Al final de cuentas ganan la batalla, sí, y en gran parte al exagerado poder de Jean Grey, que recordemos trataron de dominar ese poder. Jason Wyngarde, uno de los miembros de este club, trató de dominarlo, pero lo que hizo en realidad fue que abrió literalmente la caja de Pandora. Sin poderse controlar, porque fue un ataque psíquico, sin poderse controlar, Jean Grey explota y lo que era hasta ese momento la Fénix se transforma a la Fénix Oscura, que veamos aquí, es el traje rojo. Originalmente era verde, entonces empieza a cambiar y empieza a hacer pues destrucción estilo cósmico. ¿En qué termina? Termina en que ella, en un berrinche, en un impulso, termina con todo un sistema solar habitado. A este sistema solar, la verdad, no recuerdo el nombre de los habitantes, pero bueno, les decían que eran como que los hombres espárrago. Mata a millones, millones de seres vivos, y obviamente esto llama la atención de un imperio galáctico que se llama Shi'ar, otra historia que estaba desarrollando Claremont desde muchos números atrás. Y bueno, ella tiene que morir. Esa es la idea. Y pues bueno, al final de cuentas, no quiero dar ningún spoiler, pero bueno, esta historia ya tiene bastantes añitos. Esto concluye con la muerte de Phoenix. Ella decide suicidarse. Aquí está con el traje rojo. Y bueno, de ahí es como la historia comienza. Se oye, es como la historia termina en los cómics y cómo comienza la leyenda dentro del medio. ¿Por qué? Porque hay cientos de leyendas con esta historia. En primer lugar, nunca hasta este momento se había matado a un personaje clásico que fuera importante. No dentro de continuidad y no con la idea de que fuera algo permanente. Eso no se había hecho. Ahorita, pues cada mes, cada semana, cada cambio de temporada matan a un héroe, a veces importante, a veces no. Incluso a Jean Grey la han matado varias veces, pero en aquellos entonces sí era como que un parteaguas el decidir terminar con uno de los personajes, en este caso originales de los Hombres X. Ella fallece y bueno, todo esto de manera interna desata como que una guerra entre editores, entre los escritores, entre el dibujante, y bueno, a final de cuentas, sí o no, no se sabe a ciencia cierta, pero terminan matando a Jean Grey. Al personaje de Jean Grey termina siendo asesinada. Más bien, ella misma se suicida porque ve qué es lo que puede pasar con tan solo un desliz. Era demasiado el poder para que lo pudiera controlar un humano común y corriente, como ella lo veía. Entonces empieza ahí y bueno, es hora de que todavía no terminamos de hablar de Fénix. ¿Por qué? Porque el personaje obviamente regresó de por ahí de los 80s con la serie de X Factor y bueno, ha muerto más veces y ha regresado más veces de las que a mí me gustaría contar. Pero bueno, abrió un camino y la historia es en verdad sumamente memorable. ¿Por qué? Porque tiene momentos de todo. Hay muchos cambios de escena, no todo es acción. Vemos lo que era el punto fuerte de Chris Claremont, la creación de personajes. No solo decir, este es verde y hace esto, no.
era la creación psicológica de cada personaje. Aunque hay muchísima acción, muchísima más que de la acción que hay en los cómics actuales regularmente, también hay muchísimo, muchísimo momento para introspección. No todo es pelea, hay momentos de descanso, hay momentos de diálogo, hay momentos de pensamiento entre cada uno y eso lo hace sumamente delicioso. Esta historia se disfruta muy bien si la leen como viene en recopilaciones, es muy buena y entienden la mayoría de todo. Pero si en realidad les interesa captar todo lo que es la saga de Fénix, sí les recomendaría que consultaran pues esa primera parte que es del número 101 al 108, que todo comienza con cierta visita de los centinelas. Bueno, esta historia no es nada difícil de conseguir, por lo mismo de que tiene ya un estatus de historia clásica, se ha reimpreso una N cantidad de veces. En México la vimos por primera vez en los tomos del Hombre Araña Presenta, que era Los Hombres X. Aquí podemos ver la saga de Fénix Obscura. Esta es la segunda parte. Y bueno, esta es una reimpresión del título que en inglés se llamaba Classic X-Men, que aparte de traer la historia, la reimpresión, trae unas paginitas extras que también valen mucho la pena. Esta se consigue pues, relativamente fácil aquí en México. Esta es todavía de novedades, es de por ahí de los 90s. También se reimprimió en estos tomos que son Essential. Estos son en blanco y negro. Y bueno, aquí viene toda la historia. Viene aparte muchas más, porque recordemos que son solamente 8 números. Aquí viene muchísimo, muchísimo. Ay, déjenme ver. Viene reimpresa aquí. Y en el volumen anterior viene reimpreso la historia que menciono, la primera parte, que la cual mucha gente no le hace caso. Este es el grandioso arte de John Byrne. Grandioso, grandioso arte de John Byrne. El otro libro del que menciono es este. Aquí viene la primera parte. Ese no sé qué tan fácil sea de conseguir las primeras recopilaciones, pero pues lo pueden conseguir en Classic X-Men, que tampoco no son muy caros. Obviamente, también hay otras ediciones para los que nos ven allá en Latinoamérica, el resto de Latinoamérica. Acaba de salir, creo que esta semana, una edición de Salvat, de la saga de Fénix Obscura. ¿Es Salvat? No, bueno, no recuerdo. Pero bueno, acaba de salir la semana pasada, entonces es fácil de conseguirla. Sí, y bueno, cada año salen reimpresiones. Creo que Televisa también sacó su tomo de la Fénix Obscura. Y yo creo que si no lo han hecho, lo van a volver a hacer muy pronto, debido a que la película que se estrena el año que entra, que quizás sea la última de esta Fox con Marvel, es Dark Phoenix. Recordemos que también la parte 3, esa media feita de X-Men 3, que era como que la batalla final, también hace referencia. Se hizo referencia a esta historia en la caricatura de los 90s de los X-Men, pero bueno, no la mataron, que fue como que te das cuenta de la importancia de esta decisión de haber matado al personaje para darle más drama a la historia. Y también hay ciertos rasgos en la de X-Men, Wolverine y los X-Men. También hay como que ciertos dejos. Ya en cualquier historia es imposible negar la influencia de Dark Phoenix en los X-Men. Es una parte es una parte inherente. Y bueno, pues también están los cómics originales, que este es el número 136. Estos sí están un poquito más complicados y o caritos de conseguir, pero bueno, si les gusta coleccionarlos, pues son historias clásicas. Aquí sí no hay pierde. Tuvo continuación, sí hubo historias, digo, como lo puedo decir, hasta este momento se sigue hablando de Dark Phoenix. El nuevo equipo X-Men Red es liderado por ella, por Jean Grey, ahora que regresó. Pero bueno, uno de las historias que son como continuación sería From the Ashes. Aquí mismo sale, que bueno, es el regreso de Jason Wyngarde.
el villano que toma la mente de Jean Grey. Entonces, mucho material hay, se puede conseguir fácil, sí. Como le digo, a cada rato reimprimen, es cosa de buscarlo en Amazon, y vale muchísimo la pena. Son cómics que se leen muy diferentes ahora, es mucho texto. Ahorita te puedes leer un cómic fácilmente en 5 o 10 minutos, estos te requieren media hora o a veces un poquito más, porque sí, Claremont es muy verboso, pero tiene momentos muy clásicos. Esta historia define a muchos personajes y para todos los que son fans de Wolverine, este es uno de sus momentos en los que se define su personalidad. ¿Okay? Podemos hablar media hora más, espero yo volver a hacer otro programa de la Dark Phoenix, porque se suponía que Ricky lo iba a estar comentando conmigo, pero a la hora no se pudo. Entonces, déjenos sus comentarios, díganos por favor de qué quieren que hablemos, si queremos ahondar aún más. Yo quiero hablar un poquito más de todo el run de Chris Claremont, que creo que es bastante importante, pero bueno, esto es como que un primer acercamiento a toda la obra de Chris Claremont, en la cual yo me acepto que soy un gran fan de su trabajo. Bueno, pues por ahora es todo. Recuerden, síganos en Los Amos del Multiverso, la página de Facebook, y en nuestro canal de YouTube, Los Amos del Multiverso, y también en vivo todos los lunes por rolgdl.com, donde tenemos nuestro programa de radio por internet, y ahí también platicamos de cómics, de cosas más actuales. Y bueno, síganos por favor, díganos qué opinan, y pues esto sería todo. Nos vemos la siguiente semana, donde yo espero ya ande Ricky aquí. Y pues nada, díganos qué es lo que quieren escuchar y con mucho gusto seguiremos hablando. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Ay.